pregúntele a él. Pregúntele a él, yo no tengo por qué decirlo. Él es el que sabe, él es el que mejor sabe. Bueno, sean bienvenidos, ¿verdad?, a la casa del Señor. Gracias, ¿verdad?, porque ya nos gozamos con la palabra, alabando al Señor, ¿verdad? Y ahora vamos a seguirnos gozando con su palabra. Gracias, ¿verdad?, porque podemos estar empezando la semana, ¿verdad? Bienvenidos, mis hermanos ahí, Joel, Mónica, ¿verdad? También les presento a mis hermanos de acá que vinieron visitándonos de Montreal, a Yanel y Oniel, pues ya creo que ya todos más o menos Miguel, te presento, ¿verdad? Bueno, Oniel salió por ahí. Les presento, ¿verdad?, el hermano Joel, Julio, ¿verdad? Tenemos allá al hermano Eliseo, ¿verdad? Para que después de todos modos, les pido que si, ¿verdad?, porque se preparó algo ahí especial al final, si quieren compartir todos y quedarnos, ¿verdad?, todos para que ahí celebremos el cumpleaños de nuestro hermano Isaí, ¿verdad?, que ya no es sorpresa. Aunque ya se lo imaginaba él, porque miren, aquí él es el que vive pendiente de los cumpleaños de todos y él le prepara el cumpleaños sorpresa a todo el mundo. Así que esta vez intentamos desquitarnos, pero yo creo que ya sabía todo, así que bueno. Igual, él les presenta a mi hermano Miel, ¿verdad? Y que bueno, el Señor bendiga. Vamos a orar, hermanos. ¿Todos venimos armados? Amén. Gloria a Dios. Bueno, eso me gusta, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, Padre, por este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú que bendice tu iglesia, tu obra, Señor. Gracias, Padre, porque cada domingo, Señor, y cada viernes podemos estar en este lugar, Señor, enseñando tu palabra, Señor, predicando tu palabra, alabando tu nombre, Señor, porque tú eres el único digno, Señor. Tú eres el único que merece la gloria, la honra y el honor, Señor. Padre, te pido que seas tú utilizando, Señor, mi boca, Señor, para que tu palabra sea llegada, Señor, y que pueda llegar, Señor, a esos corazones, Señor. También te pido por la vida de aquellos que nos están viendo en línea. Sabemos que hay varias personas, Padre, que cada domingo están ahí siguiéndonos, Señor, y que están viendo, Señor, los mensajes, Padre mío, escuchando, perdón, los mensajes, Señor, y que, Señor, tu palabra pueda hacer, Señor, germinar, Señor, en el momento preciso, Padre. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, y sé tú dirigiéndonos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a la cartita de Primera de Timoteo. Quiero que vayan conmigo. Esto lo leímos el domingo pasado, pero hoy vamos a seguir hablando la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada. El domingo pasado iniciamos hablando de la apostasía. Decíamos que después de que habíamos estado en una serie acerca de no menos al mundo y la primera carta del apóstol Juan, ¿verdad?, que nos hablaba mucho al respecto de que no debemos de pegarnos a las cosas de este mundo. También nos hacía una advertencia acerca de la apostasía, que en la carta del apóstol Juan lo podemos encontrar, ¿verdad? Habla de anticristo, habla de falsas doctrinas, habla de muchas cosas. Pero nos concentramos el domingo pasado en sí la apostasía. Decíamos que apostasía sencillamente es abandonar la fe, abandonar lo que usted cree, abandonar sus convicciones, sus creencias. También enfatizamos en el hecho que una persona que diga que abandonó su fe y sus creencias, simple y sencillamente es una persona que nunca lo tuvo, que nunca tuvo la certeza, que nunca tuvo la confianza. También mencionamos el domingo pasado que era necesario que existiera la apostasía. También estuvimos enfatizando un poquito en eso, acerca de por qué es necesario. Y hoy en esta tarde, ¿verdad?, vamos a ir a esta porción que leímos en el capítulo 4 de 1 Timoteo. Vamos a leer esta pequeña porción y vamos a tratar de asimilar lo que la palabra nos quiere contribuir en este sentido. ¿Por qué? Como si la apostasía se tratase de una enfermedad o de alguna cosa así, ¿verdad? Hoy en día está los términos médicos, ¿verdad?, para las enfermedades están muy de moda, ¿verdad? Ya todos sabemos de virus y de todo. Me da risa porque ahora escucho a personas hablar del coronavirus y todos son expertos. Ahora, ¿no se han fijado? Ahora todos saben de inmunología, todos saben de síntomas, todos saben de todo. Pero bueno, como si se tratara de eso, vamos a hablar de síntomas. Vamos a hablar de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de un apóstata? ¿Qué es lo que hace que una persona sea apóstata? ¿Qué es lo que la palabra de Dios y por qué la palabra de Dios nos quiere advertir en ese sentido? ¿Por qué nos quiere proporcionar esa información? ¿Por qué es preciso que nosotros sepamos identificar mismos si nosotros mismos estuviésemos cayendo en una posición como esa? ¿Por qué? Porque es importante que estemos seguros, primeramente, cuál es la razón por la cual estamos aquí escuchando la palabra del Señor. Eso es muy importante, es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Entonces,
esa secuencia vamos a ir tratando de ver todo lo que la palabra, ¿verdad?, nos puede aportar en este sentido. Lo cito así, capítulo 4, 1 Timoteo, dice así el versículo 1. Vamos a leer del 1 al 5. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y a los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, el tema nuestro es la apostasía en sí. ¿Y por qué es importante que nosotros como iglesia del Señor sepamos reconocer y de qué está hablando en sí este término? Este término que suena un poco complicado muchas veces. Ahora, ya lo mencionábamos, desde el domingo pasado lo mencionábamos. Primeramente decíamos que era necesario. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué sería necesario? Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Por qué es necesario que haya personas que son falsas en una congregación? Ahora, primeramente lo vemos en el versículo 1. Dice, miren, vaya, regrese conmigo. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La aumentación de la apostasía es la marca, o vamos a decir así, es la medida que nos permite saber que estamos llegando a los últimos tiempos. No precisamente porque la apostasía sea un tema nuevo, o moderno, o contemporáneo. No lo es, lo estamos viendo, miren, lo estamos viendo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero esta escritura que estamos leyendo, la carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, esto tiene 2000, más o menos, esto fue escrito más o menos en el año 70 del primer siglo. Quiere decir que ya más o menos esto tiene 1980 años. ¡Wow! Entonces no podemos decir que la apostasía es un tema moderno, que es un tema actual. Es un tema que ya existía desde el inicio de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque siempre va a haber en nuestra congregación, va a haber distintas motivaciones por las cuales nosotros podemos estar en este lugar. Pero en sí la apostasía es necesaria que exista para que sepamos que estamos viviendo los últimos tiempos. Es lo primero que la Biblia nos quiere enseñar al respecto de por qué la apostasía se está aumentando. Ahora, no existe de ayer, no existe de hoy, sino que siempre ha estado presente. Pero si ustedes se han marcado, por ejemplo, vamos a Marcos, vaya conmigo al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 13. Vaya conmigo a la Biblia. El Señor Jesucristo también nos hace, esto también lo leímos el domingo pasado, Marcos capítulo 13, en el versículo 22, el Señor también nos hace aquí la advertencia, una advertencia parecida, dice, Marcos capítulo 13, vaya conmigo a Marcos capítulo 13, en el versículo 22. Perdón, yo creo que aquí me equivoqué yo marqué Marcos, habíamos leído, Marcos dice, porque en los últimos tiempos, dice, en los últimos tiempos, y aquí en los postreros que serán primero, no, perdón, aquí me equivoqué, vaya conmigo a segunda, Marcos 13. 13:22. Ajá. Porque se levantarán Perdón, falsos sí. cristos, falsos profetas, y habrá señales y prodigios. Perdón, que estoy aquí, Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Decíamos el domingo pasado, cuando la palabra me está diciendo que se levantarán falsos profetas, falsos cristos, está hablando en un sentido profundo, en un sentido futuro, claro está. Pero ¿cómo nosotros vamos a saber que estamos llegando a ese tiempo? Ahora, Pablo le quiere decir a Timoteo que la aumentación de este fenómeno o de esta enfermedad, por llamarlo así, es un indicativo de que estamos llegando a ese tiempo. Porque recuerden, por ejemplo, los cristianos que estaban en la iglesia de Tesalónica, ellos que estaban en el primer siglo, ellos que apenas el Señor había resucitado y apenas hace poco se había ido,
Ellos ya creían, y el apóstol Pablo tuvo que escribirles 2 cartas a los tesalonicenses para explicarles que todavía no había llegado el tiempo del Señor. Ahora, lo primero que la palabra nos quiere enseñar con esta parte es que nosotros debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque la aumentación de la apostasía nos está haciendo saber que estamos llegando a los postreros tiempos, de los cuales la palabra de Dios y la escatología nos han enseñado y nos han venido dando a conocer al respecto de que nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo, es muy importante que conozcamos la secuencia de las cosas. Ahora, ahí mismo en 2 de Timoteo, nos da más pistas al respecto. Recuerden que estamos hablando, quiero que no perdamos de vista que estamos hablando de síntomas. Ahora, como les decía, ahí en 1 de Timoteo, Pablo trata, en el versículo 1, nos trata de decir de que la apostasía es el indicativo de que estamos llegando a los tiempos postreros. Ahora dice aquí en 2 de Timoteo, ahí en el capítulo 3, dice el versículo del 1 al 5 también. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Entonces, si nosotros trasladamos esto a nuestro contexto actual, nos vamos a dar cuenta que muchas veces vamos a ver personas que en apariencia son buenos, personas que incluso son líderes religiosos, lo cual en un momento podemos tomar en cuenta como si son personas de confianza. Y hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Canadá, en nuestro contexto actual, vimos lo que pasó hace poco allá en la provincia de Alberta, ¿verdad? Con lo del pensionato de niños y cuántos niños fueron asesinados en nombre de una religión. Entonces, nos damos cuenta de que la palabra de Dios también nos está advirtiendo que este tipo de personas, las cuales van a apostatar, escúchese bien, apostatar, o sea, abandonar lo que ellos creen. Recuerden, el apóstata no viene de fuera, sale de la congregación. Por eso es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta todos estos factores que los estamos tratando de ver a la luz de la palabra, como si se trataran de síntomas, como si se tratara de una enfermedad que estamos tratando de entender. Entonces, punto número 2, otra vez en 2 de Timoteo, el versículo 2, vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó con acción de gracia. Ahí nomás. La segunda cosa que nos quiere hacer ver acá, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice: las personas, ¿verdad? Dejándose, escuchen bien, las personas dejándose influenciar de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Mira lo que dice acá. Dice: cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracia, participando con ellos los creyentes conocidos la verdad. Pero antes de eso, en el primer versículo decía la segunda parte del primer versículo: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué querrá decir eso? ¿Cuántos hemos escuchado de lobos vestidos de oveja? Muchas veces en las congregaciones, llámese como quiera, en la ciudad donde esté, en el país donde esté, no todo el que está sentado en una iglesia realmente está con la motivación adecuada. ¿Cuál es la razón por la cual yo vengo a este lugar? ¿Cuál es la razón que a mí me movió a estar en este lugar? Es que la palabra de Dios, cuando lo escucho, realmente está haciendo un efecto en mi vida o no. Esa es la pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer para saber si realmente nuestros pensamientos e ideas están fundamentados en la palabra de Dios. Miren, yo he conversado con personas
que me dicen a mí, sí, yo sé que la Biblia dice esto, pero yo opino aquello, sobre todo cuando andamos viviendo de una manera incorrecta. Mira, yo me he topado con personas que saben que fornicar está mal, que Dios no permite la relación en fornicación, que Dios quiere que nosotros vivamos en santidad y que la relación matrimonial se lleve a cabo de la manera como Dios espera. Pero hay personas que saben que eso está mal, saben que no debe ser así, pero de igual manera, aún con la Biblia, tratan de justificar esa condición. Cuando Dios dice que seamos santos porque Él es completamente santo, en Levítico 6:44 el Señor hace un llamado al pueblo de Israel. No, hace un llamado a toda aquella persona que cree en su palabra. Ahora, si nuestra motivación para estar en este lugar es para que la palabra que aquí se sirve sea acomodada a mi manera de pensar, hermanos, yo lo decía el domingo pasado, no me da pena decirlo, yo tomo mis ideas personales y ¿saben qué? Lo tiro a la poubelle, a la basura. Lo que importa es lo que dice la palabra. Ahora, hay que saber también, hay que saber entender la palabra, hay que saber estudiar la palabra, hay que conocer los contextos, hay que saber de qué está hablando, cuándo fue escrito, por qué fue escrito, qué es lo que la palabra nos quiere transmitir a través de su contenido. Hay que tener muy en cuenta todo eso. ¿Por qué? Porque tampoco puedo sacar versículos de contexto para yo poder soportar una idea mía personal y pensar, miren, el movimiento este moderno, ¿no? LGBT, muchos dicen, bueno, pero Dios es amor. Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo, ¿verdad? Y hasta ahí nomás. Pero dice ahí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice después más adelante, y esta es la condenación, dice el versículo 18, que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Entonces, si yo estoy tratando de justificar mis malas acciones con la palabra de Dios, eso es apostasía. Lo decíamos el domingo pasado. Entonces, pero ¿por qué es necesario que veamos esto como tal cual se tratara de un virus que nos puede infectar? ¿Por qué? Porque miren, hermanos, la primera pregunta que debemos ponernos a nosotros mismos es ¿por qué razón yo estoy en una iglesia? Es que es simplemente, wow, estoy en la iglesia porque la gente es chévere, estoy en la iglesia porque ahí está mi amigo que me cae bien, estoy en la iglesia porque, bueno, yo he escuchado muchas historias, me recuerdo hablando con una jovencita hace 3 años, el año antes de la pandemia, y esta persona no hablaba conmigo, yo sin querer escuché la conversación entre las dos jóvenes, ¿verdad? Y bueno, me sorprendió porque una le decía a la otra, ¿y cómo que vienes a la iglesia? Y ella, pues claro, como hablando entre jóvenes, y decía, ay, que está guapo el pastor, le dice. Entonces, no es aquí, ¿verdad? No es aquí, yo no estoy guapo. Era en otra iglesia hace como 3 años, estaba yo visitando ahí un lugar y escuché sin querer esa conversación. Entonces, démonos cuenta que es muy importante que estemos claros cuál es nuestra motivación. Ahora, muchas veces, a muchos de nosotros nos pasó, a mí me pasó personalmente, a mí me llevaban a la iglesia. Yo no iba a la iglesia porque yo quería, me llevaban mis padres, ¿verdad? Entonces, eso nos puede pasar también. Ahora, lo importante es que conozcamos y entendamos que la palabra de Dios es una sola y que debemos nosotros comerla, que debemos nosotros estudiarla y aprenderla. ¿Para qué? Como lo decíamos hace varias predicaciones atrás, para que nadie nos venga a dar a tole con el dedo, decimos en mi país, ¿verdad? Que no nos den de comer en la boquita, sino que nosotros seamos capaces de saber y entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir de una manera correcta. Entonces, lo otro que nos quiere enseñar aquí el versículo, en el capítulo 4, en el versículo 2, ¿verdad? En esta porción, perdón, es que las personas se dejan influenciar, ¿verdad? Fácilmente por doctrinas, escuche bien, doctrinas que lo único que hacen es remarcar el humanismo. Ojo con eso. Doctrinas que lo único que hacen es remarcar el humanismo. ¿Es que el humanismo es malo? No. Lo malo es poner el humanismo antes que creerle a Dios. Eso es lo malo. Mire, vaya conmigo a Mateo 24. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo. Capítulo 24.
el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, dice así el versículo 11. Dice así el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Por ejemplo, ¿cuánto hemos escuchado iglesias para hacerse los cortes? ¿Por qué? Porque esas iglesias lo que hacen es tomar la palabra de Dios y exaltar el humanismo como que si la fe o la relación con Dios se tratara únicamente de usted y yo. Como si viniera a los pies de Cristo, arrepentirme de mis pecados y ahora sentirme un hijo de Dios, se trata de lo que Dios me puede dar y no de lo que yo le tengo que dar a Dios. Entonces, el humanismo se ha metido en las iglesias y hasta me atrevo a decirlo, es el peor enemigo del cristianismo. ¿Por qué? Porque muchas iglesias que han hecho últimamente, o lo que hacen últimamente es resaltar al ser humano. Mira, ven a los pies de Cristo y tus problemas se acabarán. Ven a los pies de Cristo y vas a tener dinero. Ven a los pies de Cristo y todas tus deudas se van a pagar. Estás resaltando la necesidad física de la persona cuando Dios, ¿qué es lo que dice el Señor allá en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. El Señor, si usted ya es hijo de Dios por la fe, si por la fe yo he aceptado ese sacrificio, el cual el Señor pagó, derramando su sangre y resucitando el tercer día, ha pagado por mis pecados, y esa fe es la que me permite llamarme mi hijo de Dios, como lo dice ahí en el capítulo 1, en el versículo 12 del Evangelio de Juan. Dice que a los que le creemos y le hemos recibido, nos ha dado esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Todo lo demás es simple creación de Dios, no hijo. Entonces, si yo soy hijo de Dios, Dios me cuida. Ahora, ¿qué es lo que Dios me va a dar? Lo que necesito, no lo que yo quiero. Son dos cosas muy distintas. Entonces, siguiendo la secuencia de la palabra, miren bien, vaya conmigo a Judas, a la cartita de Judas. Vaya conmigo a la cartita de Judas. Justo antes del Apocalipsis. Mira ahí lo que dice en el versículo 4, del 1 al 4 dice, el versículo 4 dice, pero algunos hombres han entrado encubiertos, lo que desde antes habían sido destinados para estar en condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que decía el domingo pasado? Nosotros somos salvos únicamente por gracia. Nosotros somos salvos por medio de la fe. Y la fe, dice ahí en Efesios 2:8, esto no es de nosotros, sino que es Dios quien la dio. Es Dios quien nos ha permitido ser salvos a través de creerle. Pero es la obra del Espíritu Santo que me lo ha revelado así. Y es por eso que yo dije, sí, un día, Señor, quiero arrepentirme de mis pecados y quiero aceptarte como mi único y verdadero Salvador. Es por la fe solamente. Pero escuche bien lo que dice acá, que llegan hombres, ¿verdad?, a engañar, a mentir. ¿Qué es lo que hacen? A resaltar la necesidad del ser humano. Miren, si nosotros aquí ahorita le empezamos a decir a la gente, mira, dale $1,000 a Dios y Dios te va a devolver 2,000, aquí estaría lleno de gente. Yo les digo, aquí estaría gente haciendo, hasta tendríamos agenda para darle cita a la gente para venir. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca se pone a pensar en lo que podemos nosotros y debemos darle al Señor, sino que queremos vivir una relación con Dios. ¿De qué manera? De solamente exponiendo mis necesidades. Una relación con Dios donde solamente yo es lo único que importa. Lo que yo puedo recibir de la relación es como si nosotros simplemente nos enfocásemos en el beneficio de la relación, pero no en el compromiso. Y es ahí, miren, yo se los decía el domingo pasado, ¿se acuerdan? Este mensaje, este tipo de predicación no es la más popular que se diga. Pero ¿saben qué? Entender la Biblia de esta manera y enfocarnos en esa manera crea verdaderos discípulos de Cristo. Miren, el Señor Jesús
Cuando estaba a la orilla del Jordán, había 500 personas que lo seguían, pero solo 12 se quedaron. De nada nos sirve tener una iglesia llena y llena de religiosos, que tener una iglesia con 10 o 20, pero con gente comprometida con el Señor. Eso es lo más importante. Ahora, ¿cuál es la pregunta que nosotros nos debemos hacer? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación mía para estar en este lugar? Esa es la pregunta que la Biblia nos va diciendo y nos va enseñando a través de analizar, por ejemplo, estos síntomas que estamos viendo en este momento. Ahora, miren, también ahí nos habla de mentes causterizadas. ¿Qué quiere decir la palabra con mentes causterizadas? Vaya conmigo a Efesios. Vaya conmigo a Efesios. El apóstol Pablo nos va a exponer en esta porción, Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Versículo 17 al 19. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Lo leo nuevamente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Escuchar, dice la palabra del Señor, que nuestra fe viene por haber escuchado el Evangelio. Allá en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, el escuchar y estar en este lugar, escuchar la palabra de Dios fortalece nuestra fe, nos ayuda a entender mejor la palabra. En cualquier obra, en cualquier iglesia de este país o de Canadá o de América del Norte o de toda América, donde se está impartiendo la sana doctrina de Dios, el objetivo no es exaltarnos a nosotros, a usted y a mí como persona. El objetivo de esta palabra es que usted y yo creamos en el verdadero Hijo de Dios y que confesemos con nuestra boca, ¿verdad?, que Cristo murió y resucitó, y que Cristo resucitó, ¿para qué? Para sellar esa transacción y dejar abierta esa puerta que llamamos fe, que solamente por la fe y por la obra del Espíritu Santo de Dios es que nosotros hemos conocido a Cristo. Y solamente a través de vivir y alimentar esa relación es que nosotros vamos a llegar realmente a ser verdaderos discípulos del Señor. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice que no andemos como estábamos antes, que no vivamos como antes vivíamos, que no vivamos, que no pensemos como, porque dice que estas personas, que hay personas con la mente cauterizada. ¿Qué quiere decir mente cauterizada? Cauterizada es un proceso quirúrgico donde una herida se quema. Miren que eso no es nuevo. O sea que ya en este tiempo de la iglesia primitiva ya existía este procedimiento. Quemar una herida para que esa herida deje de sangrar, ¿verdad? Eso es cauterizar. ¿Qué quiere decir? Que esas mentes están cerradas completamente. Son mentes, personas que pueden estar en la obra del Señor. Recuerden que enseñábamos la vez pasada. El apóstata no es alguien que viene de fuera, es alguien que sale de nuestra propia congregación. Por eso es importante, mis hermanos, y se lo digo con mucho amor. Miren, nosotros tenemos un estudio los viernes, ¿verdad? ¿Cuántos han sido bendecidos con eso? Amén. Habemos un buen grupo que estamos siendo bendecidos con eso. Y no es porque seamos nosotros, sino porque, miren, muchas veces en el estudio es que nosotros podemos realmente llegar a comprender y ir más a fondo, porque estamos más relajados, ¿verdad? Estamos más tranquilos, escuchamos y decimos, aportamos y ahí intercambiamos ideas para poder llegar y entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Ahora, la pregunta al respecto de qué nos sirve reconocer todos estos síntomas. Esto no es para que, como yo decía el viernes, esto no es para que nosotros señalemos a fulano, a sutano, mengano. No, esto no es para que digamos, espérate, si la palabra de Dios dice esto y estos son síntomas, voy a empezar a analizar al hermano que tengo al lado. Voy a empezar como uno que decía,
ay, qué lástima que no vino fulano, porque esta predicación le hubiera pegado a él. Decía. ¿Ya? No actuemos de esa manera. Esto es para que revisemos nuestros propios corazones, para que nosotros nos demos cuenta cuál es la motivación. ¿Cuál es la motivación por la cual yo estoy en este lugar? Si la motivación por la cual yo estoy en este lugar, y me voy a hacer esta pregunta a mí mismo, es porque cuando escucho la palabra de Dios me deleito en la palabra. Porque cuando escucho la palabra de Dios me confronta. Amén. Si hay confrontación en la palabra, hermano, usted es un discípulo del Señor. Si hay confrontación, si usted se siente, mire, la palabra es dura, la palabra muchas veces es dura, la palabra de Dios. ¿Cuántos creemos que es fácil perdonar hasta 70 veces 7? Es difícil, no es fácil. ¿Cuántos pensamos que la palabra de Dios es simplemente algo arcaico? Hermano, la palabra de Dios es moderna. La palabra de Dios no tiene tiempo. La palabra de Dios es contemporánea. La palabra de Dios se aplica a nuestras vidas en todo momento. Mismo si las personas por las cuales Dios inspiró a través de su Espíritu para escribirlo vivieron hace miles de años. La palabra de Dios está ahí. ¿Para qué? Para que sirva la guía de nosotros. Es el manual de nuestras vidas. Pero ahora, regresando nuevamente a los síntomas. Utilizamos el domingo pasado un ejemplo allí en Éxodo capítulo 32. Pero quiero que vayan conmigo al Evangelio de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a tratar de analizar algo aquí. Siempre enfocándonos en los síntomas. Enfocándonos en los síntomas que podemos ver en una persona que está cayendo a la apostasía. Veamos Juan capítulo 6. Voy a leerlo así, mira, voy a tratar de hacerlo rápido, ¿verdad? Porque el capítulo completo tiene 71 versículos, tiene 71 versículos, es demasiado extenso, pero tiene toda la información que necesitamos para entender y analizarnos a nosotros mismos dónde está mi corazón, cuál es mi verdadera motivación para estar aquí. Miren. Nomás ahí en el versículo 1, vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Se escuchó bien ahí? ¿Por qué seguía la multitud a Jesús? Por necesidad. Porque veían que Jesús sanaba a los enfermos. Porque veían que Jesús representaba una oportunidad para recibir algo que era muy deseado. Porque muchas veces mi motivación para estar en la iglesia, otra vez volvemos con el tema del humanismo. El humanismo, cuando nosotros exaltamos a la persona, miren, Cristo no vino al mundo. Cristo no vino al mundo para que nosotros tuviéramos casa, Ferrari y todo lo demás. Cristo vino al mundo, como lo dice allá en Juan 14, en el capítulo 14. El Señor dice, en el versículo 4, dice que Él fue a preparar moradas para nosotros. Hermanos, nosotros vamos a pasar la eternidad con Cristo y es importante que sepamos dónde está nuestro corazón para saber si mi nombre está ahí en ese libro de la vida y tengo la plena seguridad de que ya la salvación ha sido adquirida personalmente. Esto no es por familia, esto no es por grupo, esto no es por país, esto es una decisión personal. Otra vez reitero, la razón por la cual un buen grupo de personas estaban siguiendo al Señor es porque vieron que el Señor hizo milagros en algunos y tenían necesidad. ¿Es malo venir por necesidad a la iglesia? No, no es malo. El problema es si la necesidad es mi prioridad. El problema es saber que solo estoy viviendo para que el Señor supla mis necesidades, pero cuando yo tengo que hacer algo para el Señor, ahí la cosa está diferente. Entonces, veamos más adelante, en el versículo 14, ahí mismo en Juan capítulo 6, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Está bien lo que están reconociendo? Sí, está bien. Están diciendo, bueno, ok, todo aquello que hablaron los profetas, aquel serpiente
aquel sirviente fiel del cual hablaron los profetas, este es el hombre. Pero ¿por qué lo están reconociendo? Porque vieron entonces, y miren qué delicado es esto. No necesariamente porque vieron, ellos están creyendo realmente. ¿Por qué? Porque ninguno de usted y yo caminamos con Jesucristo y yo lo he visto y yo le creo. Vive en mi corazón, vivo para Él y quiero que su ley sea mi palabra. Pero no porque lo vi, porque por la fe hemos sido salvos. Y esto viene de Dios y es por gracia. Dios nos ha, a través del Espíritu de Dios, nos ha dado esa capacidad de creer en Él sin necesidad de verlo precisamente. Porque miren, más adelante, se lo voy a narrar más rápido. Más adelante, el Señor hace un tremendo milagro. Multiplicó los peces y los panes y toda esta gente comió. Toda esta gente comió. Miren lo que dice el versículo 26. Sigan conmigo ahí con la vista. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Vieron las señales, vieron los milagros. Incluso en el versículo 14 asemejan creer en el Señor. Piensan ellos, engañándose a mí mismo, que están creyendo en el Señor porque vieron lo que el Señor es capaz de hacer. Pero el Señor les está diciendo, dice allá en Jeremías 17, en el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y dice el Señor ahí, responde, y yo lo conozco, dice el Señor. ¿Quién lo conocerá? Dice al final del 9. Y en el 10 dice el Señor, yo lo conozco y daré a cada uno según su obra. Miren, el Señor que conoce nuestros corazones. ¿Cuántos hemos dicho nosotros? Yo muchas veces en mi vida dije, a ver, cuando tenga tal cosa voy a hacer tal cosa. O algunos que dicen por ahí, ¿no? En la cultura general dicen, el día que me saque la lotería voy a hacer esto y aquello. Y si acaso he conocido a alguien que alguna vez se le ha sacado la lotería, al final se desaparecen del mapa, no lo vuelves a ver nunca más. Y no hacen lo que pensaron o lo que pretendían hacer. Ahora dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis. Otra vez el humanismo. Muchas veces, ¿por qué nosotros no nos disponemos muchas veces a hacer la obra del Señor? Porque muchas veces lo primero que pensamos es, voy a comer, voy a beber, voy a tener con qué llegar, voy a poder cumplir mi necesidad. Eso es lo primero. Siempre estamos enfocados en nosotros. El humanismo, su misión principal es exaltar al ser humano como lo más importante y no a Dios. Entonces, hermanos, nosotros si somos verdaderos discípulos de Cristo, debemos de actuar de esta manera. Ahí mismo en el capítulo 6 de Juan. Miren, en este capítulo 6 es demasiado extenso como para tocarlo así tan rápido. El único milagro que está registrado en todos los evangelios, en los 4 evangelios, es ese, la multiplicación de los peces y los panes. Tremendo milagro. Incluso los discípulos vieron esos milagros y también ellos fallaron en esta parte. Después vieron a Jesús caminando por el agua. ¡Wow! Imagínense. Y aún así, miren lo que dice el Señor en el 36. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Vuelve el Señor otra vez a remarcar lo mismo. Entonces, bienaventurados somos nosotros que aún sin haberle visto al Señor. Y si usted está creyendo en la palabra del Señor, usted es bienaventurado. Porque usted no tuvo ese privilegio de ver al Señor en persona y verlo hacer lo que hizo, los milagros que hizo. Y aún así usted está creyendo en el Señor Jesucristo. Eso es una bienaventuranza. Ahora, después de todo esto, lo que vengo de mencionar, hemos visto los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, se los voy a recapitular, porque yo sé que a la manera como vengo de exponerlo no ha quedado muy claro. Es normal, porque he estado leyendo los versículos y tratando de exponerlo. Ahora, se los saco aquí aparte. Los síntomas. Una falsa motivación. ¿Cuál es mi motivación realmente por estar en la casa de Dios? Porque tengo necesidad y bueno, y es chévere y me escuchan, oran por mí y hay hermanos que hasta me pueden ayudar, ¿verdad?
La motivación, ¿cuál es mi verdadera motivación? Esa es una pregunta para cada uno de nosotros que se la va a hacer yo a mí mismo. Falta de fe. ¿Por qué falta de fe? Mire ahí mismo en el capítulo 6. Ahí mismo en el capítulo 6, en el versículo 7 dice, Felipe, miren, el Señor ve que viene mucha gente y el Señor lo primero que piensa es que esta gente necesita comer. Y le dice a Felipe, ¿verdad? Que preparara los panes y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Dios le está mandando, escuchen, Dios nos está dando una orden. Ve y prepara los panes porque como yo le estoy mandando y soy poderoso, los panes van a rendir. Y va a haber pan para cada uno. Y aún, mire, Felipe no era del grupo que venía. Felipe andaba con el Señor. Y ya había visto todos los otros milagros también. Y Felipe respondió, pero Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No está creyendo. Miren, en todos los evangelios lo que más el Señor nos reprendió a sus primeros discípulos y lo sigue haciendo a nosotros es nuestra falta de fe. Hombres de poca fe. Todo el tiempo, miren, la frase más mencionada en los evangelios, hombres de poca fe, poca fe, poca fe. Ahora, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todos tenemos fe de alguna manera. Todos hemos tenido fe de alguna manera. El humano tiene una fe natural. ¿Sí? El humano tiene una fe natural. Para los que viven, por ejemplo, usted se va a un restaurante y pide un plato de comida y uno dice, y no se lo come bien rico, sabroso. Pero muchas veces ni siquiera vimos, eso es fe. Ni siquiera vimos cómo quién lo preparó, en qué condiciones, si la cocina estaba limpia, si no había ratas, si no había cucaracha. O sea, pero nosotros nos sentamos y nos lo disfrutamos. Usted se va, por ejemplo, se va al aeropuerto y usted sabe que tiene un vuelo a las 2 de la tarde y usted se va a la hora, y usted está puntual, pensando en que el vuelo va a salir. Y usted por fe, y hasta llama a uno a sus parientes y le dice, ahí llego como a las 8 de la noche, y tal vez el avión se cayó. No llegó. Se necesita fe. El ser humano tiene fe de una manera natural, pero la fe que necesitamos ahora entender y tener es esa fe que viene del Señor, esa fe que da solo el Espíritu Santo de Dios, la que nos puede dar. Solo esa fe, creerle a Él. Si el Señor lo dice, lo creemos. Entonces, mire ahí mismo en el capítulo 6, versículo 68. Esta es la fe que nosotros debemos de tener. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Cuando Pedro responde aquí, es porque ya el Señor le había explicado a todos sus discípulos y a la gente que lo seguía, que Él es el pan de vida, que de su sangre teníamos que beber, para que nunca más tuviéramos sed, que de su carne teníamos que comer, para tener esa vida eterna. Y dice el Señor más atrás, los invito a que lo lean todo el capítulo para que lo entiendan bien, pero aquí no lo vamos a poder leer todo completo. Y dice el Señor que les preguntó, ¿es que esto también os ofende a ustedes? Porque dice que cuando el Señor explicó que Él era el pan de vida, muchos se sintieron ofendidos y se fueron. Dijeron, qué duras son estas palabras, y se fueron. Y el Señor le pregunta, miren lo que le pregunta ahí en el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ellos también vosotros? ¿Quieren ustedes también irse? Y el Señor, ¿qué le respondió? ¿Qué le respondió Pedro? Perdón. Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cómo creyó Pedro? ¿Cómo creyó Pedro? Miren, allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, vayan conmigo. Aquí nos lo esclarece un poco mejor. Mateo 16, en el versículo 17. Otra vez nos enfatiza lo mismo. Versículo 17, dice así. Mateo 16, 17. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Bienaventurado eres porque has creído la palabra del Señor, porque creíste que un día el Señor vino al mundo, se crucificó en esa cruz para morir y pagar por nuestros pecados. Su sangre fue derramada para lavar nuestros pecados, y nosotros es por la fe que creemos, y esa fe es solamente a través de la obra bendita del Espíritu Santo de Dios. Solamente. No hay otra manera, no hay otra interpretación de la Biblia. No es dando dinero a la iglesia, no es haciendo rituales, no es respetando tradiciones, no es haciendo ninguna otra cosa. Es solamente por la fe. Solamente debemos de creerle al Señor. Otro síntoma, la ignorancia de las Escrituras. Ignorancia de las Escrituras. ¿Por qué muchos terminan haciendo apostasía? ¿Por qué muchos terminan cayendo en el error de la apostasía? Porque realmente no conocen la palabra. Esa es la única razón. Porque la ignorancia de la palabra de Dios va a provocar en nosotros otra vez que resaltemos el humanismo, que resaltemos nuestra propia naturaleza antes que los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más importante que nosotros debemos de guardar en nuestros corazones es la palabra de nuestro Señor. ¿Lo dice la palabra? Claro que sí. Mire, vaya conmigo a Proverbios. Vaya conmigo a Proverbios. Proverbios capítulo 4. Este versículo lo leímos el viernes y cuando lo leímos, porque se me vino así por algo que Mario había dicho el viernes. Y después me quedé, wow, Señor, gracias, porque esa era la sazoncita que me le faltaba al mensaje del domingo. Capítulo 4, Proverbios capítulo 4, versículo del 23 al 27. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ante toda cosa guardada, guarda primero tu corazón. ¿Cuál dice el Salmo 119 en el versículo 11? Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Wow, tenemos que guardar la palabra del Señor. ¿Dónde? En nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si no, simplemente venimos y somos simples oidores de la palabra. Solamente venimos el domingo a la iglesia y escuchamos la palabra y muchas veces decimos: sí, amén, hermano, esto y lo otro. Pero no lo estamos poniendo en práctica, no lo estamos llevando en acción. Sencillamente vamos a ser un espectador más. Pero, ¿seremos realmente discípulos del Señor? Esa es la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Ahora, el último síntoma, ya para terminar: buscan su propio beneficio. Buscamos nuestro propio beneficio. Hay un hermano que me platicaba de un problema que tuvo por ahí, ¿verdad? De una persona que muy inteligentemente le saca el dinero a la gente, ¿sí? Y la gente bien contenta, ¿verdad? ¿Sí? Y uno dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta gente? ¿Cuál es el problema acá? Ahora, hermanos, yo les digo, la palabra de Dios nos enseña que somos salvos por la gracia de Dios. Cristo no fue a la cruz porque alguien lo haya obligado. Cristo no fue a la cruz porque los romanos lo agarraron, lo apresaron, y los judíos metieron cuatro mentiras para que lograra hacer el complot completo. No, el Señor ya lo sabía. El Señor sabía exactamente en qué momento todo iba a pasar. El Señor le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Ese mismo Pedro que acabamos de leer, que tuvo tremenda fe para creer en el Señor, aún si él no era porque había visto, sino que realmente el Espíritu de Dios le abrió la mente, el entendimiento. Dice la palabra que la venda de nuestros ojos espirituales es removida. Si somos capaces de creer en el Evangelio de Jesucristo, es porque ya el Espíritu de Dios está haciendo la obra en usted y en mí. Es por esa única razón. No porque usted y yo tengamos un conocimiento especial que otras personas no tienen. Es porque usted, por la fe, ha sido salvo. Es porque usted aceptó el mensaje de la palabra del Señor por medio de esa fe que solamente Él puede dar. El apóstol Pedro
fue confrontado. El Señor le dijo, ¿tú me amas? Y le dijo, sí, yo daría hasta mi vida por ti. Ah, sí, le dice, ¿tú darías la vida por mí? Pues te voy a decir algo. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Le dijo. Y así pasó. Y así fue. Pedro negó 3 veces. ¿Cuándo lo negó? Busca su propio beneficio. ¿Cuándo lo negó? Porque en ese momento, si a él lo reconocían como un seguidor de Cristo, ¿qué iba a pasar? Lo iban a encadenar y lo iban a llevar al Gólgota y lo iban a crucificar igual que al Señor. Y Pedro tuvo el privilegio al final también de vivir la misma experiencia, solo que de cabeza. De cabeza. Al final, él también vivió la misma experiencia hasta que ya lo había entendido. Como el Señor Jesucristo, después de resucitado, le dijo a los discípulos, no se muevan, que van a recibir poder. El Señor nos da ese poder del Espíritu Santo para que nosotros seamos capaces de entender su palabra. Esto no es una especie de poder para que usted y yo saltemos edificios, para que volemos como Superman. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que esta palabra del Señor, que para muchos es dura, que para muchos no la entienden, usted y yo hemos tenido el entendimiento a través de la obra del Espíritu Santo, reitero. Entonces, hermano, ¿de qué nos sirve saber estos síntomas? Preguntémonos a nosotros mismos. Esta es la pregunta que les dije al inicio. ¿Y cuál es la manera adecuada de creer? ¿Cuál es la manera adecuada de creer? Vamos a Efesios. Efesios capítulo 2. Y con esto vamos a terminar. Vamos a la carta de los Efesios, el capítulo 2. Por cierto, les pido disculpas que el domingo pasado iba a leer Efesios 2 del 1 al 4, pero yo en mi mente tenía bien Efesios 2 del 1 al 4 y lo leí, pero yo con mi boca dije Efesios 2, 8. Y sé que algunos se quedaron ahí como que, ¿y qué está leyendo este hermano? Así que bueno, me pasa, ¿no? Los anteojos que tengo no son de adorno, no son para lucir mejor, es que los necesito. Y me pasó, ¿verdad? Les pido disculpas por eso. Dice, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es por la fe, mi hermano. Es por la fe. No es por lo que usted y yo podamos hacer. No es por lo que usted y yo hagamos. No es por lo que usted y yo merecía. Ninguno de nosotros merecía ser salvo. Ninguno de nosotros había hecho algo realmente bueno. Ustedes me dirán, bueno, pero hermano, yo siempre he hecho buenas obras. Y sí hay gente que hace buenas obras. Pero todas sus buenas obras son como trapo de inmundicia, dice la palabra del Señor. Porque cuando usted aplica su propia justicia antes que la palabra del Señor, sus buenas obras no tienen ningún significado. Porque así como hay hombres perversos y malos en esta vida, cualquiera de nosotros tenemos la misma capacidad de ser perversos y malos. Cualquiera de nosotros tiene la misma capacidad de mentir, de robar, de matar. Todos tenemos la misma capacidad. El ser humano es malo de naturaleza, pero nosotros necesitamos que esto, la palabra de Dios, sea la guía, sea el manual del fabricante. Mire, cuando usted compra cualquier cosa que usted compre, todo viene con un manual hoy día. Y usted necesita alimentarse de esta palabra. Y les invito a que oremos y le pidamos al Señor, póngase de pie. Vamos a orar en esta tarde. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, Padre bendito, gracias, Padre, porque tú eres el que nos habla, Señor, porque tú eres el que nos bendice, Padre bendito, tú eres el que nos ayudas.
Padre, gracias porque todo lo que tú haces, Señor, a través de tu obra, Señor. Gracias te pedimos, Padre, porque tu palabra ha sido dada, Señor. Gracias porque el entender y el escuchar todos estos síntomas, Padre, para no caer en el error de la apostasía, Señor. Para saber reconocer también a aquellos que son falsos. Para saber reconocer también a aquellos que sí estamos en tus verdaderos caminos, Padre. Por la motivación adecuada, Señor. Tú que has escuchado este mensaje en esta tarde. Te damos gracias, Padre bendito, porque tú eres el que has tocado nuestros corazones, Señor. Tú nos ayudas, Padre, a entender tu palabra, Señor. Tú eres el que nos ayudas a examinar nuestros corazones. Padre bendito, te doy las gracias, Padre, porque en esta tarde, Señor, vamos a participar de tu mesa, Padre bendito. En esta tarde vamos a participar de tu mesa, Señor, y como tú lo dijiste en tu palabra, Señor, que todo aquel que come de tu pan, de tu carne, Señor, y bebe de tu sangre, Señor, haciendo referencia directa, Padre, a eso que hacemos, Señor, todos los días, que hacemos todo el tiempo, Padre bendito, no como un ritual, no como una tradición, sino como lo que es una relación personal con Cristo. Querido amigo que tal vez está escuchando este mensaje o lo escuchaste y todavía no estás viviendo esa relación de una manera adecuada, que todavía no has entendido que tienes que arrepentirte de tus pecados, que todavía quizás estás luchando porque la palabra de Dios diga las cosas que a ti te agradan. A la luz de la palabra del Señor, viendo esta lista de síntomas, nos damos cuenta de que eso no es un buen síntoma. De que está siendo una persona que tiene una motivación equivocada. Que está siendo una persona que está buscando de Dios, quizás va a la iglesia porque en la iglesia son chéveres, porque ahí hay gente agradable, porque hay gente buena, pero un día también la gente nos decepciona. Un día también hemos tenido gente que nos ha hecho mal, incluso en las iglesias. Pero debemos de entender que nosotros debemos de vivir por la fe y no por las obras. Señor, te damos gracias, Padre, por aquella persona que ha escuchado tu mensaje. Que seas tú tocando, Señor, el corazón de cada uno, Señor. Y a los que estamos aquí, en este lugar, si usted ya ha aceptado a Cristo como su único y verdadero Salvador, ahora el Señor nos ha llamado a vivir como es debido. ¿Y cómo es debido? A través de la fe en santidad. Padre bendito, quiero pedirte perdón, Señor, porque muchas veces he puesto mi propia persona antes de lo que tú dices, Señor. Padre, te pido que seas tú ayudándonos, Señor, a entender, a conocer tu palabra, Señor. Hacer, Señor, lo que tú dices, Padre, y no lo que nosotros creemos que está correcto, Señor. Decíamos el domingo pasado, el ser humano tenemos la tendencia natural de querer poner nuestras ideas primero antes que las de Dios. Está bien que usted y yo tengamos una opinión personal acerca de una doctrina que venga de la Biblia, pero es la palabra la que tiene que prevalecer y no nuestra opinión personal. Gracias, Señor, porque tú has tocado los corazones. Si también has entendido que eres un pecador y necesitas arrepentirte, necesitas reconocer tu pecado, necesitas saber que hay una condenación, que todo aquel que su nombre no fue hallado en el libro de la vida será echado al infierno. Necesitas saber que todavía hay esperanza para que el Señor tiene la puerta abierta, que aún no la ha cerrado, pero que esa puerta será cerrada. Y todavía puedes reconocer tus pecados y decirle al Señor, Señor, sí, yo quiero aceptarte como mi único y verdadero Salvador. Oh Santo Espíritu de Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú te mueves en la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor.